Hoy me corresponde exponer lo que es el sistema digestivo. Entonces, como ya sabemos, es presentado al doctor Oscar Bolaños. Siguiente. Acá vamos a encontrar la tabla de contenido sobre la exposición. Vamos a encontrar primero que todo las malformaciones congénitas que se dan de este sistema digestivo a nivel del esófago, como la obstrucción esofágica, acalasia y esofagitis. En el estómago, ahí vamos a encontrarlas, al igual que el intestino delgado y el colon. Y por último, la cavidad peritoneal. Siguiente. Bueno, acá empezando principalmente con estas malformaciones congénitas, encontramos lo que es la atresia, la fístula y las duplicaciones. Principalmente estas afectan al esófago. Estos trastornos también pueden o suelen debutar por poco después del nacimiento como una regurgitación durante la ingesta. O sea, el niño está amamantando y cuando la mamá observa es que se devuelve este vómito como en proyectil. Es importante una corrección quirúrgica urgente cuando están pequeños. Entonces, hablando un poco más de esta atresia, la atresia esofágica es aquella parte del conducto que pues, se va a sustituir, se sustituye por un cordón delgado, no canalizado, con fondos de saco ciego por encima y por debajo del segmento atrésico. Entonces, también encontramos la fístula. Esta fístula es aquella conexión que hay entre el esófago y la tráquea, como lo podemos observar en la imagen izquierda, en la que está de primero en amarillo con azul. Entonces, la estenosis. La estenosis, por otra parte, es la forma incompleta de esta atresia. Lo que va a hacer es que la luz se reduce por un efecto de una pared fibrosa que va a estar engrosada y puede ser congénita o secundaria a una cicatrización o inflamatoria. Y por último tenemos lo que es un quiste congénito, que es debido por la duplicación, que es aquella masa quística con capas redundantes del músculo liso, que puede afectar sobre todo al tubo digestivo. Siguiendo con esto, vamos a hablar sobre las hernias diafragmáticas, el onfalocele y la gastrosquisis. Entonces, principalmente, ¿qué es la hernia diafragmática? Es aquella que se produce cuando el diafragma se forma de manera incompleta. Esto lo que va a permitir es un desplazamiento en sentido cefálico de las vísceras abdominales, lo que es importante o lo consiguiente de esta hipoplasia pulmonar resulta incompleta con la vida postnatal. Hablando un poquito más sobre la onfalocele, es aquella que se va a producir cuando la musculatura abdominal es incompleta y las vísceras se van a herniar hacia el saco membranoso ventral. El 40% de estas malformaciones están asociadas a otras malformaciones. La gastrosquisis, por otra parte, se parece principalmente a la onfalocele, salvo que se produce un fallo en el desarrollo de todas las capas de la pared abdominal. Siguiente. Hablando un poco del diventrículo de Meckel, principalmente es conocido como un diventrículo verdadero. Es un fondo de saco ciego que surge en el tubo digestivo y está revestido de mucosa. Esto incluye 3 capas principalmente de la pared intestinal, como ya las conocemos, la mucosa, la submucosa y la muscular propia. Por otra parte, este ventrículo de Meckel, como ya sabemos, afecta principalmente al 2% de la población. Se relaciona con la persistencia del conducto vitelino y también lo que determina una invaginación solitaria a 60 centímetros de la válvula ileocecal. Es 2 veces, como ya sabemos, es más frecuente en el sexo masculino que en el sexo femenino. Por otro lado encontramos la ectopia. La ectopia o los tejidos ectópicos principalmente son frecuentes en el tubo digestivo. Lo que se localiza, lo más frecuente de esta ectopia de la mucosa gástrica es el esófago proximal, lo que se produce principalmente una disfagia y esofagitis. También puede aparecer en el intestino delgado o en el colon y presentar una hemorragia oculta o úlceras peptídicas. Como podemos observar en la imagen, acá encontramos que es en la mucosa gástrica ectópica, podemos encontrar que está como irritado y también está la parte normal, ahí se alcanzan a ver las 2 malformaciones en los tejidos.
Y por último, como ya sabemos, la heterotopia gástrica son pequeños parches de la mucosa gástrica ectópica en el intestino delgado o en el colon. Siguiente. Encontramos la estenosis pilórica. Entonces, esta estenosis hipertrófica congénita del píloro aparece aproximadamente 1 de cada 500 niños nacidos. Entonces, con una relación en las mujeres de hombres y mujeres de 4.1. Su herencia es poligénica, completa y se asocia al síndrome de Turner y a la trosomía 18. Como ya sabemos, esta estenosis congénita del píloro es 3 veces y 5 más frecuente en hombres que en las mujeres. Por último, esta estenosis es adquirida, se presenta en los adultos con consecuencia de una gastritis antral o úlceras peptídicas o úlceras del píloro. Siguiendo un poco más con la enfermedad de Hirschsprung, es aquella que también es denominada como el megacolon agangliónico congénito, que es principalmente el trastorno que se debe a una detención a la migración de células de la cresta neural hacia el intestino. Eso es en el proceso cuando se está dando la embriogénesis. Lo que en lugar de un segmento aganglionar, lo que no presenta es las contracciones peristálticas. Entonces, un poco más a la patogenia de esta enfermedad, aparece cuando la migración normal de las células, como ya lo dijimos, de la cresta neuronal desde el ciego hasta el recto, se detiene prematuramente o cuando las células ganglionares mueren prematuramente. Unas características clínicas es la incapacidad neonatal de eliminar el meconio o una distancia abdominal con un megacolon marcado, dilatado, y los pacientes tienen riesgo de sufrir unas perforaciones, sepsis o enterocolitis con alteraciones hidroelectrolíticas. Siguiente. Siguiendo un poco más con el esófago, entonces en el esófago vamos a encontrar principalmente las obstrucciones esofágicas, que principalmente el paso puede verse obstaculizado por obstrucciones estructurales o funcionales. Entonces, la manometría esofágica permite dividir los trastornos de la motilidad esofágica en 3 grupos, en que encontramos el esófago en sacacorchos, que es el que se produce en el paciente con contracción de gran amplitud del esófago distal, el espasmo esofágico difuso, aquel que se caracteriza por contracciones repetitivas y simultáneas del músculo liso del esófago, y la difusión del esfínter esofágico inferior, aquel que hay una ausencia de contracciones esofágicas. Entonces, siguiendo con eso, entonces encontramos también dentro de esta obstrucción esofágica que se va a producir un espasmo durante poco o mucho tiempo y puede ser focal o difuso. Este espasmo esofágico también produce una obstrucción funcional y es el aumento del estrés sobre la pared y puede condicionar que se formen unos diventrículos. Entonces, principalmente, este diventrículo puede contener una o más capas de pared. Cuando son bastante grandes, pueden acumularse suficiente alimento para presentar como una masa con regurgitación de alimentación. Entonces, como ya podemos encontrar, hay 3 tipos de diventrículos. El diventrículo de Secker, que se localiza inmediatamente por encima del esfínter esofágico superior. También encontramos el diventrículo por tracción, que se localiza en el punto medio del esófago, y el diventrículo epifrénico, que se localiza inmediatamente por encima del esfínter inferior. Y hablando un poco más de esta obstrucción esofágica, las membranas esofágicas son protrusiones o de modo de hojas de un tejido fibrovascular recubiertas por epitelio. Son más frecuentes en la parte superior del esófago y afectan típicamente a las mujeres de mayor de 40 años en adelante. Siguiente. La acalasia, principalmente la acalasia es conocida esta patología como el aumento de este tono del esfínter esofágico, como lo podemos observar en la imagen de la izquierda. Ahí se alcanza a observar los problemas hay un problema de relajación muscular.
es una causa importante de esta obstrucción esofágica por el agrandamiento. Entonces, la calaxia se caracteriza por la tríade de la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, aumentando este tono del esfínter esofágico inferior y peristaltismo del esófago. Entonces, vamos a encontrar principalmente dos tipos de acalasia. Está la primaria y la secundaria. La primaria es aquella que es idiopática y principalmente se va a relacionar con el fracaso de neuronas del esófago distal para inducir a una relajación del esfínter esofágico inferior durante esta deglución. Y la secundaria es aquella que se describe en la enfermedad de Chagas, en la que las infecciones por Trypanosoma cruzi causa principalmente la destrucción del plexo mientérico, fracaso del peristaltismo y dilatación esofágica. Siguiente. En la esofagitis vamos a encontrar varias patologías, como las laceraciones, esofagitis químicas por infecciones, esofagitis por reflujo, esofagitis eosinófila, varices esofágicas, esófago de Barrett, tumores esofágicos, adenocarcinomas y carcinomas epidermoides. Principalmente vamos a empezar por las laceraciones, como lo observamos en la imagen derecha. Hay una laceración longitudinal en la unión gastrointestinal, como se asocia principalmente a estos vómitos intensos, a menudo en relación con una intoxicación alcohólica. Entonces también encontramos en estas laceraciones el síndrome de Boerhaave. Es mucho menos frecuente, pero es más grave y lo que se debe a una ruptura transmural del esófago distal como una mediastinitis grave, lo cual es típico y se necesita una intervención quirúrgica lo pronto posible. Siguiente. Entonces, vamos a encontrar dos tipos de esofagitis, tanto la infecciosa como la esofagitis por reflujo. Esta esofagitis química infecciosa, principalmente la mucosa, se da en la mucosa escamosa estratificada del esófago, lo cual puede dañar varios agentes irritantes como el alcohol o los ácidos. Los síntomas van desde el dolor autoilimitado, problemas para, comer o tragar, es decir, odinofagia, hemorragia, estenosis o perforaciones en casos más graves. Entonces, el esófago también puede resultar afectado por ciertas enfermedades cutáneas que provocan descamaciones como perfijoide, ampollosas, epidermolis ampollosa y muy rara vez la enfermedad de Crohn. Entonces, siguiendo con la esofagitis por reflujo, el epitelio principalmente estratificado del esófago, escamoso estratificado del esófago, es resistente a la abrasión por alimentos, pero es muy sensible a los ácidos. Entonces, este reflujo, que el contenido gástrico en el esófago distal es la causa más frecuente de esta esofagitis y es diagnosticada más frecuente en pacientes ambulatorios. Una de las características clínicas de estas enfermedades gastroesofágicas son más frecuentes principalmente en los adultos que son mayores de 40 años. Entre los síntomas podemos encontrar, como lo observamos en la diapositiva, disfagia, pirosis y regurgitación del contenido gástrico hacia la boca. Principalmente como su patogenia, la causa más frecuente de este reflujo gastroesofágico es una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Siguiente. Aquí en esta diapositiva, en la diapositiva 11, lo que vamos a encontrar es, en la imagen A, es una principalmente esofagitis por reflujo morfológica. Lo que encontramos es una hipermia simple endocompista con enrojecimiento infiltrado por neutrófilos y eosinófilos, como lo podemos observar tanto en la imagen A como en la B. Siguiente. La esofagitis eosinófila. La esofagitis eosinófila es aquella que se presentan en algunos diversos
de trastornos atópicos, por ejemplo, dermatitis atópica, asma, etc. Entonces, los adultos principalmente que van a consultar por esta incapacitación alimentaria y disfagia, los niños también debutan con intolerancia alimentaria y síntomas parecidos a las enfermedades gastroesofágicas. Uno de los rasgos histológicos fundamental es la existencia de gran cantidad de eosinófilos intraepiteliales. ¿Cómo lo podemos observar en la imagen? Siguiendo con las varices esofágicas, principalmente su patogenia es que esta se debe a la hipertensión portal, que da lugar principalmente al desarrollo de los canales colaterales en los lugares en los que se comunican el sistema porta y cava, produciendo asimismo estas varices esofágicas. Su morfología de las varices son venas que están dilatadas y son tortuosas, localizadas principalmente en la submucosa del esófago distal y del estómago distal. Una de las características clínicas de estas varices esofágicas que están presentes principalmente en aquellos pacientes que tienen alta ingesta de alcohol, que son catalogados como pacientes con cirrosis hepática. Siguiente. El esófago de Barrett. Principalmente, esta es una complicación de esta enfermedad gastroesofágica, que es principalmente la enfermedad crónica, que se va a caracterizar por una metaplasia intestinal, como lo podemos observar en la imagen de la derecha. Podemos observar una mucosa normal, un tejido normal, y el esófago de Barrett va a estar totalmente irritado, como se observa en esa endoscopia, dentro de la mucosa escamosa del esófago. Entonces, su morfología principalmente a nivel macroscópico, lo que vamos a observar son placas de mucosa aterciopeladas rojizas presentadas sobre la unión gastroesofágica, y microscópica. Para poder establecer este diagnóstico es preciso confirmar la presencia del epitelio cilíndrico de tipo intestinal, en concreto a las células caliciformes secretadoras de mucina, lo que se puede establecer también al diagnóstico cuando se identifica este epitelio gástrico del tipo cardial por encima de la unión gastroesofágica. Algunas características clínicas de esta patología del esófago de Barrett solo puede indicarse mediante la endoscopia y la biopsia, que suelen indicarse antes de los síntomas de las enfermedades gastroesofágicas. Siguiente. Los tumores esofágicos. Vamos a encontrar dos tipos de tumores esofágicos. Primero que todo, el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. El adenocarcinoma esofágico pues va a evolucionar en su mayor parte a partir de los cambios displásicos de la mucosa de Barrett. La patogenia, según este carcinoma, se observa una acumulación progresiva de la alteración genética y epigenética desde el esófago de Barrett al adenocarcinoma. Este adenocarcinoma suele debutar con una disfagia, pérdida de peso, hematemesis y dolor torácico o vómitos. Y por otra parte encontramos el carcinoma epidermoide, que es aquel que típicamente va a afectar a pacientes mayores de 45 años y está en un promedio de 4 veces más frecuentes en los hombres que en las mujeres y 6 veces más en los pacientes que son de raza negra que los blancos. También los factores ambientales y dietéticos van a contribuir de esta forma, siendo modificada por factores genéticos. El alcohol, el tabaco también van a actuar principalmente de forma sinérgica, aumentando el riesgo y contribuyendo a la mayor parte de los cánceres. Las características clínicas, principalmente la aparición es insidiosa. Estos síntomas comienzan tarde. Los pacientes pueden presentar disfagia, obstrucción, pérdida de peso, hemorragia, anemia ferropénica, sepsis secundaria o úlceras o fístulas respiratorias con aspiración. Siguiente. En estas imágenes podemos encontrar, como podemos encontrar la imagen A y la B,
Podemos encontrar en la A, es un adenocarcinoma del esófago que va a estar organizado en la glándula de la pared con pared. Y en la B podemos encontrar un carcinoma epidermoide, tanto por nidos de los linfocitos T, que son malignos, que se resumen en la organización del epitelio escamoso. Entonces, encontramos la morfología de los adenocarcinomas, que principalmente son lesiones que van desde los nódulos esofíticos a las masas infiltrantes, excavadas y profundas, que se van a localizar principalmente en el tercio distal del esófago. Y la morfología de los carcinomas epidermoides son aquellas que se van a encontrar tres aspectos principales. Principalmente la mitad del carcinoma epidermoide del esófago se va a localizar en el tercio medio y suelen comenzar con un engrosamiento de la mucosa o del modo de la placa blanquecino grisáceo in situ. Y también la mayoría de estos tumores van a estar moderados o bien diferenciados o, en otras variantes menos frecuentes, que son los carcinomas epidermoides verrugosos, fusocelulares y vasoloides. Siguiente. En el estómago vamos a encontrar principalmente que todas estas enfermedades, principalmente clínicas, particularmente frecuentes son lesiones inflamatorias y neoplasias a nivel del estómago. Vamos a encontrar lo que es las gastropatías y gastritis agudas. Entonces, principalmente estas gastritis agudas es debido a un proceso inflamatorio transitorio de la mucosa. Si hay presencia de neutrófilos, la lesión se va a denominar gastritis aguda. Cuando no aparecen células inflamatorias o estas son muy escasas, se aplica el término de gastropatía. Entonces, la gastropatía y la gastritis agudas pueden ser en los pacientes asintomáticas o en algunos casos causar grados variables de dolor epigástrico, náuseas y asimismo vómitos. Siguiendo con su patogenia, la patogenia de esta gastritis o gastropatías se da principalmente en la luz gástrica, donde tiene un pH cercano a 1 o más de 1 millón de veces más ácido que el de la sangre. Las gastropatías y la gastritis principalmente se producen cuando uno o más de los mecanismos protectores de la mucosa gástrica frente al entorno ácido son sobrepasados. Según su morfología, se van a encontrar lo que es edema, hipermia, moderado, en ocasiones asociado a hemorragias, principalmente en las gastritis hemorrágicas, y los neutrófilos que se infiltran en el epitelio y se producen en una descamación del epitelio superficial, principalmente una erosión y un exudado fibrinoso luminal. Siguiente. Como lo podemos observar en esta imagen, principalmente acá encontramos lo normal. Está lo normal, la lesión y la úlcera. En la úlcera podemos encontrar ya lo que son los restos necrótidos, ya se desaparece lo que es el moco, la mucosa y la muscular de la mucosa o sea, se rompe porque hay restos necrótidos, también hay una inflamación aguda y inespecífica, tejido de granulación también se encuentra y asimismo una fibrosis. Entonces, ¿cómo se da esta lesión? Esta lesión se puede dar por infecciones por Helicobacter pylori, por ácido por tabaco, alcohol, y también como respuesta de esto, pues se produce asimismo la úlcera y el daño a nivel epitelial, a nivel de la muscular de la mucosa. Siguiente. Acá principalmente vamos a encontrar el daño que es la lesión a la mucosa asociada al estrés. Entonces, principalmente esto se va a referir a defectos focales de la mucosa, que suele ser una complicación del uso del AINE o consecuencia de un estrés fisiológico intenso. Lo que va a ser una úlcera de estrés se produce tras un choque o sepsis de un traumatismo importante. Las úlceras de Curlin se producen por el duodeno proximal y se asocia a quemaduras o traumatismos. Las úlceras de Curlin
afectan al estómago, al duodeno o al esófago de los pacientes. En una enfermedad intracraneal se asocia a un alto riesgo de perforaciones. La patología principalmente se debe a la hipotensión, a la hipoxia y a la vasoconstricción esplánica, que va a estar inducida por el estrés y puede producir una isquemia local, lo que induce de forma secundaria a una lesión de la mucosa gástrica, y esta lesión va a estar asociada a los daños cerebrales que se atribuyen a la estimulación vagal. Directamente se produce una hipersecreción de ácido gástrico, como ya lo hemos hablado. Entonces, ¿qué van a inducir? Está la isquemia, el shock, el retraso de vaciamiento gástrico, y los AINES van a inducir a este estrés, y asimismo se va a producir la lesión a nivel de la mucosa y la capa muscular. Siguiente. Aquí vamos a encontrar principalmente la gastritis crónica. Esta gastritis crónica también está asociada principalmente por una bacteria, que es la gastritis por Helicobacter pylori, que ella se va a encargar, está confirmado que ella es la que a futuro produce cáncer gástrico. Entonces, la gastritis crónica, como ya lo sabemos, es principalmente la causa más frecuente en las infecciones por los bacilos de Helicobacter pylori. También pueden producir una gastritis atrófica, típicamente en lugares difusos. Entonces, esta gastritis por Helicobacter pylori, como ya lo dijimos, son bacilos de forma espiral o curvados. Están presentes en la muestra de la biopsia gástrica de casi todos los pacientes con úlceras duodenales. La patogenia de este Helicobacter pylori induce principalmente a una gastritis antral, gastritis por aumento de producción de ácido con pérdida de mecanismo de protección normal de la mucosa. Los factores principalmente de la virulencia de esta infección por Helicobacter pylori son entonces la producción de ureasa, que genera amoníaco, lo que incrementa el pH local y lo que permite la supervivencia de la bacteria e inhibe el transporte de bicarbonato gástrico, la adhesión bacteriana para unirse a las células epiteliales superficiales, y las toxinas, que son las citotoxinas CAGA y VACA, que estas son las que van a producir principalmente el cáncer, con la citotoxina CAD positiva, es la que produce el cáncer gástrico. Siguiente. Siguiendo con la morfología de esta de la enfermedad por Helicobacter pylori, la mucosa que está infectada aparece eritematosa y de aspecto irregular a nodular. Entonces, típicamente, este Helicobacter pylori lo que se va a encontrar, se encuentra en el antro, y las biopsias gástricas lo que van a revelar es que se identifican los gérmenes concentrados en el muco superficial de revestimiento del epitelio de la superficie. Entonces, siguiendo con esto, también encontramos las gastritis autoinmunitarias, que vienen de esta gastritis crónica. Estas forman la gastritis típicamente respecto al antro, y se asocia a una hipergastrinemia. Entonces, principalmente se va a caracterizar por tener anticuerpos frente a las células parietales y factores intrínsecos, o unos descensos de contracción sérica de pexinógeno 1, hipermia de las células endocrinas, deficiencia de la vitamina B12 y secreción inadecuada del ácido gástrico. Siguiendo con su morfología, se pierde principalmente las rugosidades y se le reconoce la lesión difusa en la mucosa de las células parietales productoras de ácido, que principalmente van a afectar el cuerpo y el fondo. El infiltrado inflamatorio está constituido fundamentalmente por linfocitos, macrófagos y células plasmáticas, que pueden existir agregados linfoides. Entonces, en la imagen de esta gastritis autoinmunitaria, en la imagen A, como lo podemos observar, hay un aumento del cuerpo gástrico que muestra principalmente los infiltrados inflamatorios de las zonas profundas. Y en la imagen B encontramos en el tejido que hay una metaplasia intestinal, que es reconocible por esa presencia de células
caliciformes que van a estar mezcladas con el epitelio foveolar gástrico. Siguiente. Vamos a encontrar varias formas infrecuentes de la gastritis. Entonces, la gastritis también puede ser eosinófila, que es aquella que se va a caracterizar por un intenso filtrado por eosinófilos de la mucosa o la submucosa. Pueden ser infecciosas, secundarias alergias frente a las sustancias ingeridas o parte de un cuadro de enfermedad de colágeno vascular sistémico. Entonces, también encontramos la gastritis linfocítica, que es aquella que afecta principalmente al estómago y también se le conoce como una gastritis varioliforme, por un aspecto definido en endoscopia. Siguiendo a esto, también encontramos la gastritis granulomatosa, que es un grupo variado de enfermedades que se comportan en la presencia de los granulomas. Entre la causa se encuentran sarcoidosis. Siguiente. Entonces, siguiendo con esto, en el estómago encontramos las complicaciones de estas gastritis crónicas. Principalmente, esta puede inducir a una enfermedad ulcerosa peptídica, a una atrofia de la mucosa y metaplasia intestinal y asimismo a una displasia. Siguiendo con las enfermedades ulcerosas peptídicas, principalmente de las crónicas de la mucosa que afectan al duodeno del estómago. Casi todas estas úlceras se van a asociar a las infecciones por Helicobacter pylori o por otros factores ambientales, como es fumar cigarrillo. En su patogenia de esta enfermedad ulcerosa peptídica se debe a las alteraciones del equilibrio entre las agresiones de la mucosa y la defensa de la misma. Entonces, la hiperacidez de esta enfermedad ulcerosas peptídicas se pueden deberse a la infección, a la hiperplasia de las células parietales, a la respuesta secretora excesiva o un incremento de la producción de gastrina. Siguiendo con la atrofia de la mucosa metaplasias intestinales, esta gastritis crónica de larga evolución puede ocasionar la pérdida de las células parietales asociadas a esta metaplasia intestinal y aumento del riesgo de adenocarcinoma gástrico. Por otra parte, encontramos la displasia, que en la gastritis crónica de larga evolución expone al epitelio a estas lesiones por radicales libres secundarios a la inflamación y a estímulos proliferativos. Entonces, esta lesión in situ es preinvasivas que se pueden reconocer histológicamente como una displasia. Siguiente. Gastropatías hipertróficas. Entonces, en las gastropatías hipertróficas vamos a encontrar una enfermedad conocida como la enfermedad Mennetrier y un síndrome de Zollinger-Ellison. Entonces, estas gastropatías hipertróficas se tratan de un trastorno poco frecuente, lo que se va a caracterizar por una hipertrofia gigante de las rugosidades gástricas secundarias a hiperplasia epitelial. Entonces, en la imagen A podemos observar donde está la enfermedad de Mennetrier, entonces, que aportan un aumento de estos pliegues de las rugosidades, como lo observamos en la imagen, y esta enfermedad se produce una hiperplasia difusa de las células foveolares con una enteropatía con pérdida de proteínas que provocan una hipoproteinemia sistémica. Y los síndromes de Zollinger-Ellison se debe a los tumores secretores de la gastrina, que se localizan típicamente en el intestino delgado o el páncreas. Los pacientes que van a consulta, principalmente por úlceras duodenales múltiples o diarreas crónicas. En esta imagen, que es la B, podemos encontrar que esta hiperplasia foveolar con glándulas enlongadas y focalmente dilatadas. Siguiente.
vamos a encontrar pólipos y tumores gástricos. Entre los pólipos encontramos tanto los pólipos inflamatorios e hiperplásicos como los pólipos de glándulas fúngicas, y así en los tumores gástricos encontramos adenocarcinoma gástrico, adenoma gástrico, linfoma y tumores carcinoides. Principalmente estos pólipos inflamatorios e hiperplásicos están en un 75% de los pólipos gástricos y son los pólipos inflamatorios hiperplásicos más frecuentes. Estos pólipos son frecuentes en aquellos pacientes mayores de 50 y 60 años y se desarrollan normalmente asociaciones gástricas crónicas. Por otra parte, encontramos los pólipos de las glándulas fúngicas. Estos pólipos aparecen esporádicamente y que son sujetos en los pólipos adenomatosos familiar. Hablando un poco de los tumores gástricos, encontramos el adenocarcinoma gástrico, aquel que es más frecuente con un 90% de todos estos tumores gástricos. Se divide en variantes intestinales y difusas, asociado a distintos factores de riesgo como alteraciones genéticas y presentaciones clínicas y anatomopatológicas. Con otro 10% encontramos el adenoma gástrico, que también es frecuente. De todos los puertos gástricos, su incidencia aumenta progresivamente con la edad y también va a existir una importancia de la variación en la prevalencia entre las distintas poblaciones. Encontramos también el linfoma. El linfoma extraganglionares son aquellos que se pueden originar en cualquier tipo de tejido, aunque uno de los orígenes más frecuentes es el tubo digestivo, sobre todo en el estómago. Los pacientes principalmente lo que van a hacer es consultar por una dispepsia y dolor epigástrico, que se describe como una hematemesis y pérdida de peso. Por último encontramos el tumor carcinoide, que se organiza a partir de células endocrinas distribuidas de forma difusa. En la actualidad se denominan apropiadamente tumores neuroendocrinos bien diferenciados. Siguiente. Acá vamos a encontrar las imágenes principalmente como el adenocarcinoma gástrico, los pólipos gástricos y sus complicaciones a niveles epiteliales histológicamente. Siguiente. El intestino delgado y el colon. Entonces, hablando un poco del intestino delgado y el colon, principalmente lo que va a afectar son las obstrucciones intestinales. En este intestino delgado y el colon, la mayor parte de estas enfermedades se deben al tubo digestivo y son de origen de una gran variedad de enfermedades. Algunas de ellas están relacionadas con el transporte de agua y nutrientes. Principalmente estas obstrucciones intestinales pueden deberse en la formación de como tal, de la embriogénesis o del ser humano. En conjunto, entonces, primero que todo, las hernias y las adherencias intestinales y las intrusepción y el vólvulo son la causa principalmente del 80% de la destrucción y mecánicas, mientras que los tumores y los infartos son la otra causa de la estenosis que es responsable del otro 15% de estas obstrucciones intestinales. Siguiente. Entonces, como ya hablamos, las hernias, principalmente lo que va a hacer esta hernia, como lo observamos en la imagen, es que hay un defecto de esta pared peritoneal. Entonces, lo que va a permitir la protrucción del saco del peritoneo, en lo que se puede quedar atrapados segmentos del intestino. Principalmente, como lo observamos en esta imagen, hay una herniación externa, porque se alcanzó a salir de este peritoneo, de la cavidad peritoneal. Siguiendo también con las adherencias, son restos de una inflamación peritoneal localizada tras una cirugía, infección o
O también la cicatrización determina la aparición de estos puentes fibrosos entre las vísceras, que se van a apreciar como si estuvieran totalmente unidas, como ya lo dije, como por este puente fibroso que queda tejido ahí. El vólvulo. Principalmente el vólvulo es conocido como un giro completo del haz intestinal, alrededor de su base vascular, de la inserción mesentérica, lo que asimismo va a determinar una obstrucción vascular y luminal con un infarto. Y la intususcepciones es aquella que se produce cuando los segmentos del intestino entran en un segmento inmediatamente distal. Entonces, este peritastimo empuja lo que es el segmento invaginado con su mesenterio, lo que puede producir una obstrucción, compresión vascular e infarto, asimismo hacia el paciente. Siguiente. Entonces, segunda de lo que es de las enfermedades que se dan a nivel del intestino delgado y el colon, encontramos las enfermedades isquémica e intestinal, que son aquellas que su causa más importante son las arteriosclerosis, los aneurismas de la aorta, los estados de hipercoagulabilidad, las embolias y las vasculitis. Entonces, la hipoperfusión se puede asociar también a una insuficiencia cardíaca o un shock. Entonces, su patogenia lo que nos dice es que esta respuesta intestinal a la isquemia se puede producir por dos fases, principalmente por la lesión hipóxica y una lesión por reperfusión. Entonces, la hipóxica inicial se produce por el principio de una compresión vascular, aunque se produce por cierto daño durante esta fase. Y la lesión por una reperfusión se inicia restaurar el aporte sanguíneo, y en ese momento en el cual se producen los mayores daños, en los casos graves puede desencadenar a un fracaso multiorgánicos. Su morfología, encontramos tres tipos de infarto. Entonces encontramos un infarto de la mucosa, un infarto mural y un infarto transmural. Entonces el infarto de la mucosa es aquel que se produce una hemorragia que va a estar parchada de la mucosa, y el infarto mural es aquel que se produce por una necrosis que va a estar totalmente completa de la mucosa con un grado variable de esta necrosis de la submucosa y la muscular propia. Y el infarto transmural son los segmentos intestinales que van a estar afectados y suelen ser hemorrágicos, y se produce una serositis asociada al primero o 4 días, cual produce una necrosis copulativo de la musculatura propia. Siguiente. Entonces, encontramos también otra patología que es la angiodisplasia. Principalmente esta angiodisplasia son dilataciones tortuosas o estáticas de estas venas de la submucosa o submucosas que van a afectar principalmente al 1% de la población, como lo podemos observar en esta endoscopia. Se alcanza a ver que en el intestino delgado se observa esta angiodisplasia, como ya lo dijimos, una dilatación tortuosa. Esa angiodisplasia, por otra parte, se va a localizar sobre todo en el ciego o el colon ascendente, y se explica el 20% de los episodios de estas hemorragias digestivas baja graves. Entonces, en las malformaciones y diarrea, lo que se va a caracterizar por una malabsorción grave son las vitaminas hidrosolubles y liposolubles, que son proteínas e hidratados de carbono, electrolitos, minerales y aguas. Entonces, siguiendo con la patogenia, esta malabsorción lo que va a incluir, y la diarrea incluyen algunos trastornos, como son entonces la digestión intraluminal, la digestión terminal, el transporte transepitelial y los transportes linfáticos. Entonces, principalmente la diarrea es aquella que se va a definir por el aumento de la masa, la frecuencia de la fluidez de las heces
que en general superan los 200 gramos al día. Los casos graves pueden superar 141 gramos al día y causar muerte, salvo que pues, se le administren los líquidos. Siguiente. Entonces, vamos a encontrar varios tipos de diarreas. Entonces encontramos el tipo de diarreas como la diarrea secretora, osmótica, diarreas exudativas y con malabsorción. Entonces, en la secretora sabemos que son isotónicas con plasma y persisten durante el ayuno. Y la osmótica son solutos luminales no absorbidos que aumentan la atracción osmótica sobre el líquido. Las heces pueden ser hiperesmolares en relaciones con el plasma, desaparecen con el ayuno. Y estas diarreas con mala absorción, como ya se ha comentado anteriormente, desaparecen con el ayuno. Y la exudativa son aquellas que son secundarias a enfermedades inflamatorias, heces purulentas y sanguinolentas que persisten durante el ayuno. Siguiente. Entonces, vamos a encontrar con estas enfermedades de mala absorción y diarreas, abre a otras patologías como la fibrosis quística. Entonces, esta malabsorción que va a estar principalmente de la mano o asociada con la fibrosis quística, principalmente lo que se va a deber a una ausencia reguladora de la conductasia transmembranal de la fibrosis quística epitelial. Esta ausencia lo que va a hacer es que se asocia con un defecto de la secreción de bicarbonato, sodio y agua y se traduce últimamente al término hidratación luminal inadecuada. Por otra parte, esta enfermedad, la enfermedad celíaca, se conoce como un SPRUE celíaco o enteropatía sensible al gluten. Se trata de esta enteropatía del mecanismo inmunitario desencadenada por una ingesta de alimentos con gluten como trigo, centeno o cebada en sujetos genéticamente predispuestos. Según la patogenia de esta enfermedad celíaca, está desencadenada por la ingesta de gluten, como ya lo dijimos, que es la proteína de almacenamiento principal del trigo y el cereal. En esta imagen podemos encontrar, en la imagen A, es un caso ya avanzado de esta enfermedad, de esta patología de la enfermedad celíaca, que muestra principalmente la pérdida de las vellosidades o la atrofia de vellosa total. Y la B, en la imagen de la mano derecha, encontramos un infiltrado principalmente en el epitelio superficial por linfocitos T, lo que puede reconocerse como por sus núcleos densamente teñidos, lo que pueden compararse con los núcleos epiteliales alargados en una tinción más pálida. Siguiente. Entonces, también encontramos una heteropatía autoinmunitaria, deficiencia de lactasa y abetalipoproteinemia. Entonces, la enteropatía autoinmunitaria es aquella que se va a tratar de un trastorno que está ligado principalmente al cromosoma X de los niños y que se caracteriza por diarrea de mecanismos autoinmunitarios persistentes. Y la deficiencia de lactasa es aquella que es un disacaridasa de las membranas apicales de las células absortivas de la superficie. Cuando existe una deficiencia de esta lactasa, la lactosa no digerida ni absorbida ejerce una fuerza de tracción osmótica que determina la diarrea y la malabsorción. Y la abetalipoproteinemia es aquella enfermedad que es autosómica recesiva, que es poco frecuente, pero que causa, es aquella que es causada por la incapacidad de lípidos para abandonar las células epiteliales absortivas. Entonces, el defecto principalmente se basa en una mutación de las proteínas de microsómica de transferencia de triglicéridos. Siguiente. Siguiendo con estas patologías del intestino delgado y el colon, encontramos las enterocolitis infecciosas. Esas enterocolitis infecciosas se presentan
con amplia variedad de síntomas como diarrea, dolor abdominal, urgencias, molestias perianales e incontinencias y hemorragia. Entonces, principalmente vamos a encontrar varias, como el cólera, que la encontramos ahí en el cuadro. Este cólera, como ya muchos de nosotros sabemos, se debe al vibrio cólera, que es una bacteria principalmente gram negativa, que se va a transmitir en generalmente la ingesta de agua contaminada, de comer mariscos y todo lo que es comida de mar sin previamente cocinarlo durante 10 minutos. Según la patogenia del cólera, entonces los gérmenes del vibrio no van a ser invasivos, aunque estas proteínas de estos flagelos son importantemente para el anclaje del epitelio y la colonización de las bacterias eficientes. Entonces, la biopsia lo que va a hacer es muestra un aspecto histológico normal. Y el vibrio cólera es aquella que va a causar la diarrea por producción de una toxina colérica. Entonces, que es aquella que se internaliza tras unirse a los gangliosidios GM1, que es la superficie del enterocito. Siguiendo con esto, también encontramos la enterocolitis por la Campylobacter, que es aquella, la Campylobacter jejuni, también es otro germen gram negativo, que se trata de un patógeno entérico bacteriano, más frecuente en los países desarrollados, y es importante porque causa principalmente la diarrea del viajero. Entonces, siguiendo con su patogenia, los principales factores de esta virulencia son las moléculas de adhesión y mortalidad flagelar, que facilita principalmente la colonización, las citocinas y las enterotoxinas parecidas a las toxinas coléricas. Entonces, también encontramos la Shigellosis, que esta Shigella es un bacilo gram negativo que no está encapsulado. Entonces, se trata de un anaerobio facultativo y es la causa más frecuente de una diarrea que es conocida como la diarrea sanguinolenta. Entonces, la mayor parte de esta infección y muertes se describen en niños menores de 5 años y en las regiones endémicas de Shigella producen el 10% de los casos de diarreas pediátricas y el 75% de las muertes secundarias por diarrea. Otra de esta enterocolitis infecciosa encontramos la salmonela, que es un bacilo también gram negativo, que es conocida como la Salmonella typhi y la Salmonella paratyphi, producen lo que es conocida como la fiebre tifoidea. Entonces, mientras que esta infección por salmonella no tifoidea se suele relacionar con las salmonelas enteritidis, y las infecciones se transmiten a través de elementos contaminados. También conociendo un poco más de estas enfermedades, encontramos la Escherichia coli. Entonces, de esta bacteria, la Escherichia coli, también son bacilos gram negativos, los cuales principalmente se colonizan en el tubo digestivo normal. La mayoría no son patógenas, pero en un subgrupo provocan enfermedades, como cuál. Entonces, siguiente diapositiva, Isaac. Entonces, acá encontramos varios tipos de la Escherichia coli. Entonces, la Escherichia coli enterotoxigénea, que se disemina a través de los alimentos, del agua, y es la causa principal de la diarrea del viajero. También encontramos la Escherichia coli enteropatógena y la Escherichia coli enterohemorrágica, aquella que se debe a se examina a través de la carne, la leche y las verduras contaminadas y producen una toxina parecida a la de la Shigella. Estos síntomas clínicos se parecen principalmente a los de Shigella. Y la Escherichia coli enteroinvasiva es aquella que a nivel bacteriológico es muy parecida a la Shigella, aunque pues no producen toxinas,
invaden a las células epiteliales y determinan una colitis aguda autolimitada. Entonces, también encontramos la Escherichia coli enteroagregante, que es aquella que se une al epitelio mediante las fimbrias de la adherencia y ayudas por una dispersina bacteriana que neutraliza la carga negativa de la superficie de los liposacáridos. Siguiente. Entonces, también vamos a encontrar este síndrome del intestino irritable, enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, este síndrome del intestino irritable se caracteriza principalmente por ese dolor abdominal crónico recesivamente y a los cambios de frecuencia o consistencias de las heces. Es más frecuente en mujeres de 20 a 40 años. Este síndrome del intestino irritable resulta la interacción entre los factores de estrés psicológicos, la dieta y las alteraciones de la motilidad digestiva, posiblemente por alteraciones de la transmisión de señales en el eje encefalointestinal. Como podemos observar, este síndrome del intestino irritable se puede observar en el intestino, en el colon ascendente y descendente como irritación en estas manchitas que se observan. Entonces, las enfermedades inflamatorias intestinales se deben a las respuestas inmunitarias inadecuadas de la mucosa frente a la de atrás, Isaac. Frente a la flora intestinal normal, incluyen dos trastornos. Primero, la colitis ulcerosa, que es una inflamación ulcerosa que es tan grave que afecta a la mucosa y la submucosa y se limita al colon y al recto. También llamada enteritis regiona, es la inflamación típicamente transmural que se localiza en cualquier nivel dentro del tubo digestivo. Entonces, siguiendo la patogenia de esta enfermedad inflamatoria intestinal, se debe a una combinación de defectos en la interacción entre el anfitrión y la flora digestiva, a su difusión con el epitelio intestinal y una alteración de la inmunidad de la mucosa. Siguiente. Otra causa de colitis crónica. Encontramos la colitis de la derivación y la colitis microscópica. Esta colitis de la derivación afecta al segmento distal del ciego del colon, creado cuando se deriva del contenido fecal a una ostomía mediante una cirugía. Entonces, acá vamos a encontrar una colitis de la desviación, observando los grandes agregados linfoides con centros germinales en la imagen, que es la principal en la superior, y en la B, esta colitis colágena con linfocitos intraepiteliales y una banda densa de colágeno subepitelial, y también la colitis linfocítica, que es la imagen C, que se encuentra a mano derecha, que está como en rojo. Esta colitis microscópica, principalmente los pacientes lo que van a consultar es por una diarrea acuosa crónica y dolor abdominal. Esta se caracteriza por colágeno de la submucosa denso del modelo de la banda inflamación mixta en la lámina propia. También se caracteriza por prominentemente infiltrado de intraepitelial de linfocitos sin colágeno en banda. Se asocia a las enfermedades autoinmunitarias y es PRUE. Siguiente. Entonces, siguiendo con estas patologías del intestino delgado y el colon, encontramos las enfermedades de injerto contra el anfitrión y diverticulitis sigmoidea. Entonces, estas enfermedades de injerto contra anfitrión se producen tras el trasplante de células madres hematopoyéticas debido a que los linfocitos T del donante atacan a los antígenos de las células epiteliales digestivas del receptor, lo que
debuta típicamente con una diarrea acuosa que puede ser hemorrágica en casos graves y también en la mayoría de parte de los casos se afecta el intestino delgado y el colon, como lo podemos observar en la imagen. En la imagen A, la parte superior, los diventrículos están llenos de heces, se disponen regularmente. La B, que está un poco más abajo, es un corte transversal que muestra la excepción de la mucosa por debajo de la muscular propia. Y la imagen C es una microfotografía bajo el aumento del diventrículo sigmoide que muestra la protrucción de la mucosa y la submucosa a través de la mucosa propia. Doctor, regáleme un momento. Siguiendo con esta patología, lo que se conoce como la diverticulitis sigmoidea, es aquella que las creencias pseudodiventriculares del colon adquiridas son poco frecuentes en aquellos pacientes que son menores de 30 años, pero también se describen en el 50% de los accidentes mayores de 60 años. La patogenia de esta patología es la debilidad focal de la pared intestinal, aquella que permite principalmente la invaginación de la mucosa en los lugares donde existe un aumento de la presión intraluminal. Siguiendo con su morfología, se produce en los puntos en los vasos que atraviesan la capa circular interna de la muscular propia, en la tenia del colon. Entonces, siguiendo con esto, la pared de este diventrículo se reviste de la mucosa y la submucosa sin una cantidad importante de la muscular propia, aunque la muscular entre los diventrículos aparece hipertrófica. Siguiente. El pólipo es otra de las patologías más frecuentes en el intestino delgado y el colon, así mismo. Entonces, el pólipo es aquella masa que se va a protruir a la luz intestinal, lo que va a resultar, lo que puede resultar como los pediculados unculados o sensibles a las neoplasias o no. Entonces encontramos varios tipos de pólipos. Encontramos los pólipos hiperplásicos, pólipos inflamatorios, pólipos amartomatosos y pólipos neoplásicos. Estos pólipos neoplásicos son más frecuentes, son los adenomas del colon, que son precursores de la mayoría de los adenocarcinomas colorectales. Los adenomas son neoplásicos intraepiteliales que varían del pólipo pequeño, a menudo los pediculados. Entonces, estos pólipos hiperplásicos se deben al menor recambio del epitelio con un retraso del deprimiento y no tienen un potencial maligno. Por otra parte, encontramos los pólipos inflamatorios, que son aquellos que se deben al ciclo repetido de lesiones y cicatrizaciones, que se les reconoce como una hiperplasia fibromuscular en la lámina propia. Y los pólipos amartomatosos se deben reconocer porque en general se asocian a los diversos síndromes genéticos o adquiridos a nivel del intestino delgado y el colon. Siguiente. Entonces, encontramos varias imágenes, tanto la de la izquierda como la de la derecha. Entonces, en la imagen de la derecha podemos encontrar, en la primera imagen de la derecha, en la parte superior, que es la superficie del pólipo, con protrusiones irregulares de estas células epiteliales. En la B de esta imagen de la derecha, la formación de estas protrusiones se deben a la acumulación epitelial y la última son las acumulaciones epiteliales que producen una forma cerrada en un corte transversal de las criptas. La imagen de la izquierda, sucesivamente, la A es la superficie del pólipo, lo que recubren un estroma compuesto de heces del músculo liso que atraviesa la lámina propia. Y la B, que sucesivamente, no sé si la puede señalar, que es la de la mano izquierda, que la arquitectura glandular es compleja y la presencia del músculo liso, lo que se va a caracterizar
por un pólipo de Peus hagers, de los pólipos juveniles. Siguiente. Los pólipos adenomatosos. Principalmente es un trastorno autosómico dominante que está producido por mutaciones de los genes pólipos adenomatosos del colon y se encuentran en un 75% de los casos hereditarios y el resto se presenta en mutaciones de novo. Las variantes de estos pólipos adenomatosos son los síndromes de Gardner, que cursa con esteomas múltiples, también con quistes escamosos, fibromastosis y también alteraciones de la detención y el aumento de la incidencia de los tumores malignos del duodeno y tiroides. También encontramos el síndrome de Turcot, que es menos frecuente y además de los adenomas, los pacientes presentan meduloblastomas. Siguiente. No, déjala ahí, Isaac. En esta imagen, no, la de atrás, Isaac. En esta imagen, en la primera, siguiente. Ahí. En la imagen A, que es la parte superior, lo que se observa son cientos de pequeños pólipos en toda la parte del colon. Un pólipo dominante que se observa a la derecha, como que está en negro. Y en la B, en la de más abajo, que es histológica, se observan 3 adenomas tubulares en este campo en el microscopio óptico. Siguiente. Siguiendo con estas patologías, tenemos el adenocarcinoma, que es el proceso maligno más frecuente de todo el tubo digestivo y es la causa mayor de la morbimortalidad en todo el mundo. Su patología son múltiples acontecimientos genéticos y epigenéticos que contribuyen a los carcinogenia colorectal en la secuencia ahora considerada como clásica de adenocarcinoma, y se explica el 80% de todos los casos esporádicos producidos por adenocarcinoma. Entonces, como ya sabemos, los factores dietéticos condicionan el riesgo, principalmente de estos adenocarcinomas. Se encuentra mayor tasa de cáncer colorectal en los pacientes que no consumen fibra vegetales y que toman demasiado hidratos de carbonos, refrigerados, refinados y grasas. Los factores pueden incluir sobre todo la composición de la flora digestiva. Entonces, esas masas polipoideas exofágicas son típicamente del ciego y el colon derecho, mientras que las masas anulares con atribución son propias del colon distal. En ambas formas se produce la penetración de la pared intestinal a lo largo de muchos años. Estos carcinomas de estos pueden ser tumores sólidos diferenciados que no forman glándulas. Es menos frecuente encontrar focos de diferenciación neuroendocrinas, células en anillo de sello o diferenciación escamosas. Siguiente. Los tumores del conducto anal y hemorroides también son debido a estas patologías que se producen a nivel del colon y el intestino delgado. Entonces, estos tumores del conducto anal tienen patrones de diferenciación típicos, glandulares o escamosos, que presentan un epitelio normal de los tercios superiores e inferiores respectivamente, como lo podemos observar en la imagen. Entonces, en la imagen A, este carcinoma es de zona transicional anal, que lo que va a mostrar es una organización en múltiples capas que recuerda la mucosa escamosa benigna. Y la B, que es la del medio, encontramos que en esta zona transicional anal también va a estar,
basaloide está formada por células hipercromáticas que se parecen a la capa basal de la mucosa escamosa normal. Y la B, entonces, es un condiloma acuminado con arquitectura verrugosa. Entonces, este carcinoma, este tumor o este carcinoma epidermoide del puro canal anal se asocia a la frecuencia de infecciones por el BPH, que también causa lesiones precursoras como el candiloma acuminado, que ya lo vimos, que es la imagen C a la parte derecha. Entonces, las hemorroides también son dilataciones varicosas de los plexos venosos submucosos anales y perianales. Afecta el 5% de los adultos mayores. Entonces, esta hemorragia, este sangrado, estas hemorroides externas, principalmente se va a asociar a una ectasia del pleso hemorroidal inferior, por debajo de la línea anorrectal. Entonces, esta hemorroides interna se debe a la ectasia del pleso hemorroidal superior por encima de la línea anorrectal. Siguiente. Por último, que estas patologías podemos encontrar la apendicitis aguda, que es una de las más frecuentes. Esta apendicitis es un diventrículo verdadero normal del ciego, que es propenso a inflamaciones agudas y crónicas. Esta apendicitis puede producirse en cualquier edad, por eso es la principal enfermedad que se da, pero afecta normalmente a adolescentes y adultos jóvenes. En su morfología encontramos que esta apendicitis aguda muestra escaso exudado de neutrófilos en la zona apendicular con congestión subserosa y la migración perivascular de los neutrófilos. Entonces, esta serosa está enrojecida y mate y glanular. Entonces, esta apéndice aguda evoluciona, cursa con un infiltrado de neutrófilos más graves, con exudado fibronopurulento, seroso, formación de accesos luminales, ulceraciones y necrosis supurativa. Entonces, en la imagen de la derecha encontramos un apéndice inflamado que está totalmente roja y agrandada. Y en la mano izquierda encontramos un apéndice normal. Siguiente. Ya por último, vamos a encontrar las enfermedades que se dan a nivel de la cavidad peritoneal, principalmente como esta enfermedad inflamatoria. Entonces, la peritonitis se debe a una infección bacteriana o irritación química. Esta última puede ser relacionada con fuga de bilis o enzimas pancreáticas, perforaciones del sistema biliar o vísceras abdominales, una pancreatitis aguda hemorrágica, cuerpos extraños, lo cual puede inducir a unos granulomas y cicatrices, endometriosis o quistes dermoides rotos que liberan queratina, y las perforaciones de las vísceras abdominales. Por otra parte, también encontramos lo que son las infecciones peritoneal, aquellas que se producen cuando las bacterias del tubo digestivo se liberan hacia la cavidad abdominal tras las perforaciones intestinales. Otras posibles fuentes de bacterias son la salpinginitis aguda, que son los traumatismos abdominales, o la diálisis peritoneal. Entonces, esta peritonitis bacteriana espontánea se desarrolla sin una fuente evidente de una contaminación que se asocia a citis. Esta citis es la citis es el líquido que hay dentro de la cavidad peritoneal. Y principalmente esta citis es muy común de los pacientes con cirrosis hepática. Siguiente.
Entonces, ya por último encontramos la retroperitonitis esclerosante y los tumores a nivel de la cavidad peritoneal. Entonces, la retroperitonitis esclerosante también es la enfermedad denominada como enfermedad de Ormond. Este trastorno se caracteriza por una fibrosis densa del tejido retroperitoneales. Posiblemente se trate de un proceso inflamatorio primario. Entre los tumores pueden ser tanto primarios como secundarios, virtualmente todos son malignos. Entonces, el tumor primario, entre ellos están el mesotelioma, que es parecido a los pleurales o pericárdicos, y los tumores desmoplásicos de las células redondas y pequeñas. También encontramos los tumores secundarios con frecuentes y se pueden originar en cualquier tumor maligno. Son frecuentes, son los adenocarcinomas de los ovarios y páncreas. Siguiente. Esta es la bibliografía tomada del libro La patología de Robbins. Siguiente. Muchas gracias. Muy bien, Edgar, un resumen bastante completo. Muchachos, preguntas.